¿Alguna vez has sentido que alguien que amaste profundamente aún está contigo, incluso después de haber partido? ¿Te ha sucedido soñar con ellos, ver señales o simplemente percibir su presencia en el silencio? Es posible que no haya sido una simple ilusión. Tal vez fue un susurro desde el otro lado. Y si lo que llamamos muerte fuera solo una puerta, no un muro, una transición, no un fin. La humanidad ha temido a la muerte durante milenios. La hemos ocultado, evitado, negado, pero cuanto más la ignoramos, más crece en el inconsciente como una sombra que persiste. Y es que el alma no teme a la muerte. Es el ego quien tiembla ante la idea de desaparecer. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es una revelación, un fragmento perdido de un manuscrito antiguo, oculto durante siglos, que detalla con precisión sorprendente qué ocurre con la conciencia después del último suspiro. Este conocimiento fue resguardado por antiguas escuelas espirituales, templos egipcios, monasterios tibetanos, bibliotecas gnósticas. Se decía que quien lo comprendiera viviría sin miedo y moriría con lucidez. Pero antes de llegar a las palabras de aquel manuscrito, hay algo que debes sentir, no solo entender, una verdad que no se enseña, sino que se recuerda. Cierra los ojos un instante, respira con profundidad. Imagina que estás flotando justo en el umbral entre dos mundos. Tu cuerpo duerme, pero tu conciencia está despierta. Escuchas voces lejanas como ecos de otro tiempo. Percibes una luz suave que no proviene de ninguna fuente física. Sientes una presencia familiar, una sensación de que ya has estado allí antes. ¿Qué es ese lugar? Para algunos es un sueño lúcido, para otros una experiencia cercana a la muerte, pero para los antiguos era simplemente el regreso, el retorno al hogar. En todas las culturas ancestrales, la muerte no era vista como un castigo, sino como una continuación natural del viaje del alma. Los egipcios hablaban del Duat, un reino donde el corazón era pesado frente a la pluma de la verdad. Los hindúes describían planos de existencia donde el alma se purificaba antes de reencarnar. Los gnósticos enseñaban que la conciencia atravesaba esferas de luz y sombra, guiada por su nivel vibracional. Nada de esto era superstición, era sabiduría. Sabiduría que hemos olvidado, o que nos han hecho olvidar, y sin embargo, hoy esta sabiduría resurge. Una antigua traducción de un manuscrito oculto ha salido a la luz, y en él se describe con detalles casi imposibles de imaginar lo que sucede en los minutos, las horas y los días que siguen al momento de la muerte física, no como una creencia, no como una metáfora, sino como una guía para los que se atreven a ver más allá del velo. Pero antes de revelar su contenido, debemos hacer una pausa para preparar el alma, no la mente, porque lo que está por venir no es una simple explicación, es una llamada, una invitación a cruzar simbólicamente el umbral mientras aún respiras, para que cuando llegue el momento real no tengas miedo, porque entonces sabrás que lo que llamamos fin es solo una palabra humana. El alma no termina, el alma recuerda. Y todo comienza, sí comienza, en el instante en que el cuerpo se apaga y la conciencia, libre por fin, comienza a despertar. El manuscrito que sobrevivió al olvido. A lo largo de los siglos, muchos textos sagrados han desaparecido. Algunos fueron destruidos por miedo, otros escondidos por quienes comprendían su poder, pero unos pocos sobrevivieron, como si la conciencia misma hubiera decidido proteger ciertas verdades hasta que la humanidad estuviera lista para escucharlas. Uno de esos textos es el que hoy nos reúne.
Conocido por algunos investigadores como el Libro del Retorno, se cree que su origen se remonta a una antigua escuela iniciática vinculada a los místicos del desierto, una corriente espiritual que combinaba sabiduría egipcia, conocimientos caldeos y prácticas esotéricas del este. El manuscrito estaba compuesto por 42 fragmentos, escritos en pergaminos de fibras vegetales, sellados con símbolos que representan el viaje de la conciencia tras la muerte. Por siglos se creyó perdido, hasta que una copia fue encontrada parcialmente intacta en una biblioteca subterránea en el norte de Siria durante una excavación arqueológica secreta a inicios del siglo XX. Lo que más sorprendió a los traductores no fue su antigüedad, sino su contenido. A diferencia de otros textos religiosos que hablan de premios y castigos, este manuscrito no juzga, describe, no amenaza, guía. Comienza con una frase que, según los sabios, no debe ser leída con los ojos, sino con el alma. Lo que tú llamas muerte, nosotros lo llamamos retorno. A partir de ahí, el texto revela una cartografía espiritual, una serie de etapas que el alma atraviesa al desprenderse del cuerpo. Etapas que no son lugares físicos, sino estados de vibración, percepción y memoria. La primera etapa es el desprendimiento. El manuscrito explica que, en el momento exacto de la muerte física, el alma se separa de su envoltura biológica como quien se despierta de un largo sueño. En ese instante no hay dolor, solo una sensación de liviandad y expansión. Luego viene el umbral del silencio, una zona de tránsito donde la conciencia, aún confundida, observa el mundo físico sin poder interactuar. Muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte describen este momento como estar flotando sobre su propio cuerpo, escuchando voces, viendo escenas, pero sin ser vistos. El manuscrito afirma que este es el punto donde el alma comienza a desidentificarse del ego. En la tercera etapa, conocida como el espejo del recuerdo, el alma revive su vida entera, no como una película, sino como una experiencia multidimensional donde cada pensamiento, palabra y acción es sentida desde todas las perspectivas posibles. No hay juicio externo, solo comprensión profunda. El alma se ve a sí misma como realmente fue, con sus luces y con sus sombras. Pero lo más impactante del manuscrito viene después. Describe que, según la vibración alcanzada durante la vida, el alma es guiada a través de una serie de puertas de conciencia. Estas puertas no se abren con llaves físicas, sino con frecuencias. Cada emoción, cada intención, cada acto de amor o miedo tiene una frecuencia, y esa frecuencia determina el próximo destino del alma. El texto sugiere que existen múltiples planos o dimensiones, algunas luminosas y llenas de aprendizaje, otras densas y confusas, creadas por el apego, la ira o el deseo no resuelto. No se trata de castigos, aclara el manuscrito, sino de resonancia. El alma va allí donde su vibración le permite acceder, y aquí es donde el manuscrito conecta con enseñanzas modernas. El Instituto Monroe, por ejemplo, ha documentado cientos de viajes de conciencia que coinciden con esta descripción. El Dr. Charles Sturt, pionero en estudios de estados alterados, también habló de niveles de existencia más allá del cuerpo. Incluso Carl Jung, en sus visiones del Libro Rojo, relató encuentros simbólicos en paisajes arquetípicos que recuerdan a estas puertas del alma. Todo parece indicar que este conocimiento, lejos de ser superstición, es una verdad profunda codificada en múltiples tradiciones: tibetana, gnóstica, chamánica, védica. Y el manuscrito perdido es solo un espejo más que nos invita a recordar lo que ya sabíamos. Porque en el fondo, todos hemos sentido que hay algo más, que la muerte no puede ser el fin, que hay una continuidad, una inteligencia,
un propósito. Y si este texto resurgió en nuestro tiempo, quizás no sea casualidad, quizás sea una señal, una forma en que el universo nos susurra: prepárate, recuerda, el viaje continúa. La muerte no es un punto final, sino una curva en la espiral de la existencia. Así lo describía el manuscrito perdido. Y a partir de esa comprensión se abre ante nosotros un mapa sutil, el itinerario de la conciencia, más allá del cuerpo. El primer paso en este viaje es el desprendimiento. Según el texto, en el instante en que cesan las funciones biológicas, la conciencia experimenta una expansión repentina. Es como si una membrana invisible se rompiera, liberando una energía que estaba contenida. Muchas personas que han atravesado experiencias cercanas a la muerte describen este momento como un estallido de claridad. El cuerpo queda atrás, pero uno sigue ahí, observando, sintiendo. No hay confusión inmediata, hay paz, una paz que no se parece a ninguna sensación física. Es vasta, ilimitada, como si de pronto uno recordara lo que siempre ha sido. Sin embargo, no todos viven esta primera etapa del mismo modo. El manuscrito advierte que el estado mental y emocional en el momento de la muerte influye enormemente en la transición. Un alma en miedo, ira o apego puede aferrarse al plano físico, generando lo que en algunas tradiciones se ha llamado almas errantes o presencias no liberadas. Después del desprendimiento, viene el umbral del silencio. Este es un espacio vibracional entre planos, un intermedio. El alma observa su entorno, escucha lamentos, oraciones, murmullos, pero no puede responder. Este silencio no es castigo, es pausa, un momento para desligarse de las historias humanas, para comenzar a percibir que ya no se pertenece a ese mundo. Algunos ven seres queridos, otros seres de luz, algunos sienten solo la brisa de lo desconocido, pero todos, según el manuscrito, experimentan una certeza: algo se está abriendo. Luego, la conciencia es guiada hacia lo que el texto llama el espejo del recuerdo. Aquí, cada alma revive su vida entera, no en orden cronológico, sino desde la resonancia emocional. Una palabra dicha con odio resuena con fuerza. Un gesto de compasión, aunque pequeño, brilla como una estrella. Y lo más revelador, uno no solo revive lo que hizo, sino que lo siente desde el lugar del otro. ¿Gritaste a alguien? Ahora lo sentirás desde el corazón herido de esa persona. ¿Abrazaste a alguien en un momento crucial? Sentirás el alivio que diste. Este proceso no es juicio, es comprensión. No hay un Dios castigador. Hay una conciencia expandida que se autoevalúa con amor y lucidez. Al comprender esto, muchas almas entran en una fase de liberación emocional. Lágrimas de luz, remordimientos que se disuelven, gratitud que brota espontáneamente. Es entonces cuando se presentan las puertas de conciencia. El manuscrito las describe como pasajes vibracionales que se abren según la frecuencia del alma. No son lugares, sino estados, dimensiones interiores que resuenan con el nivel de conciencia alcanzado. Primera puerta, la niebla del apego. Aquí llegan las almas que aún están muy ligadas al plano material. Posesiones, identidades, poder, apariencia. La niebla confunde, repite escenas, crea ilusiones. Muchos quedan atrapados un tiempo en este nivel, hasta que algo, una oración, una memoria, un acto de amor recordado, los impulsa hacia arriba. Segunda puerta, el jardín del reconocimiento. Este es un plano de belleza sutil. Aquí, el alma reconoce sus aprendizajes, se encuentra con guías, maestros o seres queridos que la ayudan a reorganizar su energía. No hay tiempo lineal, solo presencia. Aquí ocurren revelaciones profundas.
Muchos sueños lúcidos, según el texto, son fragmentos de este plano que llegan a la mente dormida. Tercera puerta, el mar de luz. En este nivel ya no hay forma. La conciencia se funde con una vastedad amorosa. Algunos lo llaman el campo unificado, otros la fuente. Aquí se toma una decisión: continuar hacia la disolución total o regresar. Y si se regresa, no es por deber, sino por compasión. El manuscrito explica que algunas almas, luego de llegar a este mar, deciden reencarnar, pero no por castigo o deuda, sino por amor, por el deseo de seguir aprendiendo, de ayudar a otros, de traer luz donde aún hay sombra. El alma elige su próxima experiencia, escoge condiciones, entorno, cuerpo, todo de acuerdo a lo que necesita integrar. Y entonces, en un susurro cósmico, comienza el descenso. Hasta que, en el vientre de una madre, en el silencio de la gestación, la conciencia vuelve a dormir. Pero no olvida del todo. Por eso algunos niños miran al cielo con tanta profundidad. Por eso algunos sueños traen paisajes que jamás vimos en esta vida. Por eso cuando alguien muere, a veces sentimos que no se ha ido. El viaje del alma no es lineal, es espiral. Regresamos una y otra vez, no al mismo punto, sino a uno más alto en la misma curva. Cada vida, cada muerte, cada despertar, son pasos en una danza que no tiene fin. Y este manuscrito, oculto durante siglos, no vino a darnos todas las respuestas. Vino a hacernos recordar que, en realidad, nunca hemos estado perdidos. El alma recuerda lo que el ego teme olvidar. El manuscrito, en su parte más enigmática, dice lo siguiente: morir no es el final del camino, es quitarse el velo. Lo que llamas realidad era solo un sueño. Esta afirmación no busca asustar, busca despertar. Porque lo que más teme el ego no es la muerte del cuerpo, sino la pérdida de su control, de su narrativa. El ego quiere seguir siendo protagonista, incluso cuando todo a su alrededor ha cambiado. Pero el alma sabe que esto no es todo. Sabe que ha habitado muchos cuerpos, visto muchos cielos, llorado muchas veces, y también ha amado, despertado y trascendido. Entonces, ¿por qué olvidamos? El manuscrito lo llama el pacto del olvido. Dice que antes de encarnar, el alma elige olvidar para poder vivir cada experiencia como si fuera la primera vez, porque solo en el olvido hay aprendizaje genuino, solo en el no saber hay descubrimiento real, y es en ese juego cósmico entre recordar y olvidar donde se esconde la evolución. Pero hay un momento, siempre lo hay, en que el alma empieza a recordar. A veces ocurre al perder a alguien, otras al tener un sueño que parece más real que la vida misma, al mirar el cielo y sentir que ya hemos estado allí, o simplemente al escuchar palabras que despiertan algo que no sabíamos que sabíamos. El manuscrito habla también de la segunda muerte. No es la del cuerpo, es la del ego. Una muerte simbólica, interna, profunda. Ocurre cuando dejamos de identificarnos con lo que hacemos, lo que poseemos, lo que los demás piensan. Cuando soltamos nuestras máscaras, nuestras historias, nuestros roles. Cuando nos miramos en silencio y decimos, esto no soy yo, soy mucho más. Y ahí, en ese vacío fértil, comienza el verdadero renacer. Morir antes de morir, dicen los místicos, es el mayor de los actos espirituales. Porque quien ha muerto en vida ya no teme nada, ni la crítica, ni el rechazo, ni siquiera el final. El ego teme lo desconocido. El alma lo abraza, y cuanto más recordamos lo que somos, menos nos aferramos a lo que no somos. Las antiguas escuelas de sabiduría practicaban esto mediante rituales de iniciación. Eran simulacros de muerte.
El discípulo era enterrado simbólicamente. Pasaba días en oscuridad, en silencio, confrontando sus miedos. Y al salir, nacía de nuevo. No era una metáfora, era entrenamiento espiritual. Hoy no necesitamos tumbas ni túneles. El silencio interior puede ser nuestro templo, el cuerpo nuestro altar y la conciencia nuestra guía. Porque al recordar lo esencial, todo cambia. Ya no vives por miedo, sino por propósito. Ya no huyes del dolor, sino que lo miras como maestro. Ya no te preguntas si hay algo después, porque empiezas a sentirlo en cada momento de presencia. Y entonces, algo curioso sucede. La vida comienza a parecerse más al alma. Menos prisa, más significado, menos ruido, más conexión. Recordar es regresar, y regresar es sanar. El manuscrito termina esta parte con una advertencia amorosa. Quien olvida su alma, se convierte en sombra. Quien la recuerda, se convierte en luz. Pero no es una luz que alumbra a otros desde la superioridad. Es una luz silenciosa, humilde, que simplemente está, que sostiene, que escucha, que irradia. Y esa luz no proviene de ningún dogma, no exige nombres, templos ni intermediarios. Viene del interior, de ese lugar al que el ego no puede entrar, pero que el alma habita siempre. Y si estás aquí, leyendo o escuchando estas palabras, quizás no sea por casualidad. Quizás haya algo en ti que ya comenzó a recordar. Quizás esta historia, disfrazada de relato antiguo, sea solo el espejo que tu conciencia necesitaba. Porque el alma no aprende, el alma recuerda y está despertando. La llave está en tu conciencia. Ahora que has caminado por esta historia, no como quien escucha algo externo, sino como quien se redescubre por dentro. Quizás ya lo sientas, no necesitas más respuestas, solo silencio. El manuscrito lo insinúa con una frase sencilla y poderosa. Nada se encuentra afuera, todo lo que buscas ya está en ti. Porque la conciencia no es un objeto, es una puerta, una llave, un fuego que nunca se apaga. Y esa llave ha estado siempre contigo, desde antes de tu nacimiento, durante cada sueño, en cada lágrima y cada visión, en cada intuición inexplicable, en cada momento en que, aunque nadie más lo supiera, tú sabías que había algo más. El alma no necesita pruebas, solo reconocimiento. Por eso, esta noche, antes de dormir, haz esto. Apaga las luces, cierra los ojos y pregúntate en voz baja, ¿dónde estaba yo antes de nacer? ¿Quién soy cuando todo se detiene? No busques una respuesta inmediata, solo siéntelo y luego susurra con intención, recuerdo, estoy despertando. Hazlo como un rito silencioso, como una semilla que plantas en el campo fértil de tu subconsciente. Verás cómo, con el tiempo, comienzan a llegar señales, sueños, sincronicidades, presencias, visiones, no para impresionarte, sino para acompañarte. Porque si esta historia tocó algo en ti, no fue casual, fue resonancia. Y si sientes que algo ha cambiado, aunque sea un poco, honra eso. Comparte esta chispa con quien también busca, con quien también recuerda. No todos están listos, pero tú sí. La muerte no es el final, la vida no es lo único. Y tú eres el puente entre ambos mundos.